Muy bien, ahora voy a proceder a explicarle el código. Primero tenemos las propiedades y el constructor. Luego tenemos lo que es el viewholder, que esta clase define las vistas del ítem de cada mensaje. Luego tenemos el onCreate viewholder, que lo que hace es que enfila una vista diferente dependiendo de si el mensaje es enviado o recibido. El ítem mensaje derecho para enviados por el usuario y ítem mensaje izquierdo para mensajes recibidos. Luego el onViewHolder, este se encarga este se carga la imagen de perfil usando Glide con una transformación que aplica un borde central y redondea los bordes. También el mensaje es mostrado en TXT ver mensajes, y si el mensaje fue enviado por el usuario se muestra un cuadro de diálogo haciendo clic sobre el mensaje. Luego en este if es el estado del mensaje, que si el mensaje es el último de la lista se indica si ha sido visto o solo enviado. Luego eliminación de un mensaje, que nos venimos hasta acá. La función de eliminar mensaje elimina un mensaje de Firebase. En este getItemViewType determina si el mensaje es enviado o recibido, devolviendo 1 para mensajes enviados por el usuario actual o 0 para mensajes recibidos. Muy bien, nuevamente ahora vamos con el adaptador usuario, que primero otra vez tenemos las propiedades. El context es pues de la aplicación. List usuario es el usuario que a mostrar. Chat leído indica si el usuario ha leído el mensaje. Y último mensaje guarda último mensaje del chat con cada usuario. Ahora vamos con el viewholder. Básicamente es como se acomodan los datos. Ahora con el onCreate viewholder, que es, que es este cachito, crear la vista de cada usuario inflando el layout o ítem usuario. Ahora el override o el onBind viewholder, este hace varias cosas. Primero carga los datos, que asigna el nombre, email y la imagen del perfil de usuario usando Glide con transformación para recortar y redondear los bordes. También acciona al hacer clic, que inicia la actividad mensajes activity pasando el UID del usuario seleccionado a través de un intent. Y al último, este sirve para retomar el número total de usuarios en la lista. Muy bien, ahora con adaptador usuario SQL. Primero pues la declaración de la clase, que es este cacho. Luego la clase interna, que es class viewholder. Aquí se vincula las vistas de la interfaz TextView e ImageView a los elementos del archivo de diseño, o sea de los XMLs. Luego el override on create viewholder, este infla la vista de cada elemento de la lista desde el archivo item usuario XML y devuelve un viewholder. Luego el método onBindViewHolder, que es este, ahí, vincula los datos de cada usuario SQL a las vistas y configuración de la imagen del usuario. En esta parte se usa el glide para cargar imágenes. Se configura estáticamente, y en este cacho lo que se hace es que al hacer clic en un usuario se inicia la actividad mensajes activity y se pasa el UID del usuario seleccionando mediante un intent, y al final pues simplemente este cacho devuelve el tamaño de la listas usuarios. Muy bien, ahora con mensajes activity. En este código lo que principalmente se realiza es cargar información del usuario seleccionado con quien se está chateando. También se recupera y muestra mensajes entre el usuario actual y el seleccionado.
envía mensajes nuevos a Firebase y gestiona la interfaz gráficas para el chat. Aquí tenemos todas las variables globales que se necesitaron. En el caso de las funciones, pues primero tenemos el onCreate, que es para configurar la actividad al iniciarla, como sabemos. Y este principalmente lo que hace es que llama a las funciones de la inicialización, inicializar variables, obtener UID, leer información, leer info, usuario seleccionado, y configura el botón enviar. Envía el mensaje ingresado al presionar IB enviar y valida si el campo de texto está vacío antes de enviar. Y ahora este de IB enviar setOclock listener. Ahora vamos con inicializar vistas, la función de inicializar vistas. Lo que hace esto es configurar vistas de la interfaz gráfica y variables iniciales. Las acciones que realiza es que asocia vistas de activity y mensajes XML, el XML, con variables del código, configura RBChat para mostrar mensajes en un código de lista, en un diseño de lista. Inicializa el usuario actual con Firebase Authentication. Precisamente en esta parte lo que hace stack frontend true asegura que la lista de mensajes comience desde el final de los mensajes más recientes. Ahora vamos con la función de obtener UID. Aquí lo que hace es que obtiene el UID. Aquí, como su nombre lo indica, pues es bastante bien, nada más obtiene el UID. Más específicamente, esta línea de código es para que el UID se usa para identificar al usuario con quien se está chateando en Firebase. Ahora vamos con la función de leer info usuario seleccionado. Este básicamente sirve para cargar la información, nombre e imagen de perfil de usuario del receptor desde Firebase. Las acciones que este realiza es escuchar los cambios en la base de datos en la rama usuarios, UID, usuario seleccionado. También actualiza el nombre e imagen del usuario receptor en la interfaz. También llama a recuperar mensajes para cargar los mensajes entre usuarios. Este cacho más específicamente hace uso del glide para cargar las imágenes con transformación para aplicar bordes redondeados. Ahora vamos con la función de enviar mensaje, que esto es bastante importante. Esto básicamente lo que hace es que guarda un mensaje en Firebase. El parámetro UID emisor es el usuario actual, el receptor del usuario receptor, y el mensaje, pues el texto que se está enviando. Las acciones que realiza como tal es que crea un mensaje con los datos necesarios: emisor, receptor, texto, estado de lectura, y etc. También guarda el mensaje en la rama chat. Actualiza la lista de mensajes chat recientes en ambos usuarios. Ahora vamos con la función de recuperar mensajes. Este básicamente sirve para escuchar en tiempo real los mensajes entre el usuario actual y el receptor. Los parámetros emisor UID del usuario actual, receptor UID del usuario receptor, receptor de imagen del perfil del receptor. Las acciones que este realiza básicamente es que escucha cambios en la rama de chat de Firebase, filtra mensajes relevantes enviados o recibidos por los dos usuarios, y actualiza el adaptador para mostrar los mensajes en el recycler view. Eso es lo que hace esta función. Muy bien, ahora vamos con el fragmento chat. Pues primero que nada tenemos el método createView, que pues como ya sabemos se conecta con el XML, configura el recycler view para mostrar los chats recientes. Esto es con esto. Obtiene el usuario actual con Firebase Ouch, para eso es esta línea de código. Luego obtiene la lista de chats recientes, escucha los datos almacenados en la rama lista mensaje UID de Firebase, donde UID
es el UID del usuario actual. Los datos de cada chat se almacenan en usuarios lista chats, y cuando los datos cambian, llama a la función recuperar lista chats para cargar la información completa de los usuarios relacionados. Todo eso se hace en este cachito. Ahora el Firebase, ahora este de Firebase base messaging, eh, lo que hace es que obtiene el token único de notificaciones para el dispositivo actual en el código. La función para actualizar el token en Firebase está comentada. Ahora vamos con la función de recuperar lista chat. Y este lo que hace es que recupera todos los usuarios almacenados en la rama usuarios de Firebase. Filtra a los usuarios que aparecen en un usuario lista chats y muestra a los usuarios filtrados en el Recycler View. Ahora vamos a explicarlo un poquito más. Primero recuperar usuarios. Escucha la rama usuarios para obtener información como nombres, imágenes y UD. Cada usuario se convierte en un objeto usuario. Luego de eso, se filtran los usuarios relevantes. Corre cada objeto de lista chats en usuario lista chats. Luego compara el UID del usuario actual con los UID almacenados en lista chats. Si coinciden, agrega el usuario al usuario chat. Ahora vamos con fragmento usuarios. Pues primero tenemos la función de onCreate, que es más o menos lo que hace, pero también configura el Recycler View. Inicializa el campo de búsqueda, obtiene la lista inicial de usuarios de la base de datos, agrega un text watcher para buscar en tiempo real, que es este cacho, y monitorea los cambios en el campo de texto. Llama a buscar usuario cada vez que se detecta un cambio en el texto. Ahora vamos con la función de obtener usuario BD, o bueno, base de datos. Lo que hace este cacho de código es que el filtro no muestra el usuario actual en la lista, en el if, y que los usuarios recuperados se agregan a usuario lista. Luego se asocia al adaptador al Recycler View. Ahora vamos con la función buscar usuario. Este lo que hace es que filtra a los usuarios en Firebase basándose en el texto ingresado en el campo de búsqueda. En esta parte lo que hace es que se asignan los rangos de búsqueda. Primero se busca cuyo atributo sea buscar y comienza en el texto ingresar. Luego en consulta, luego en esta parte, luego en esta parte, lo que se hace es que se escuchan los resultados de la búsqueda. Es un poquito similar a obtener usuario BD, pero aplica el filtro de búsqueda. Ahora vamos con el fragmento usuarios SQL. Primero que nada está el método onCreate otra vez, como siempre. Lo más relevante que se hace aquí es que inicializa el base de datos helper para interactuar con la base de datos de SQLite y obtiene la lista de usuarios de la base de datos. Luego se configura un text watcher para detectar cuando el texto en el edit text cambia y ejecutar la búsqueda de usuario. Después, en la función obtener usuarios BD, esto lo que hace es que se encarga de obtener todos los usuarios de la base de datos usando el método obtener usuarios del SQLite helper. Una vez obtenidos los usuarios, asigna el adaptador usuario SQL al Recycler View para que muestre la lista de usuarios. Cierra la base de datos después de usarla. Ahora la parte de buscar usuarios en base de datos. Esto lo que hace, básicamente se manda a llamar cuando el usuario escribe algo en el campo de búsqueda. Realiza una consulta en la base de datos para buscar usuarios cuyos nombres de usuario o nombres coincidan con el texto ingresado, usando el operador like en la consulta SQL. También lo que hace es que crea una lista de usuarios filtrados y actualiza el adaptador del Recycler View para mostrar solo los usuarios coincidan con la búsqueda. Y al último cierra el cursor de la base de datos después de la consulta. Básicamente lo que hace esta clase es que
Este fragmento muestra una lista de usuarios almacenados en una base de datos de SQLite. Ahora la parte de modelo en la clase de chat. Las funciones la función de constructor eh, que inicializa la clase sin pasar parámetros y asigna los valores por defecto a las variables de la clase. Luego la función de constructor, más específicamente la que tiene ID, mensaje, emisor, receptor, mensaje URL y la de visto, es que el constructor sobrecargado que permite es el constructor sobrecargado que permite crear un objeto de la clase chat con valores específicos de cada propiedad y de mensaje, emisor, receptor, mensaje, URL y visto. Ahora la función de getItMensaje es un getter que devuelve el valor de la variable id mensaje. El setIdMensaje es un setter que asigna un nuevo valor a la variable id mensaje. Luego getEmisor es una función que es un getter que devuelve el valor de la variable emisor. Luego el setEmisor es un setter que asigna un nuevo valor a la variable emisor. GetReceptor es un getter que devuelve el valor de la variable receptor. Luego tenemos el setReceptor. Este es un setter que asigna un nuevo valor a la variable de receptor. GetMensaje es un getter que devuelve el valor de la variable mensaje. Luego setMensaje es un setter que asigna un nuevo valor a la variable mensaje. Luego getURL. Y así nos vamos por todo básicamente. Todas las funciones que nos hacen falta básicamente. Ahora vamos con el apartado de modelo, lista chats. Las funciones que estarían aquí es el constructor por defecto y el UID. También tenemos el getUID, que es el getter que devuelve el valor de la variable UID, y setUID. Este es un setter que asigna un nuevo valor a una variable UID. En sí lo que hace esta clase es que es un contenedor o modelo de datos que almacena un identificador único para la lista de chats. En esta clase de usuarios en modelo es un modelo de datos que representa a un usuario dentro de la aplicación. Contiene varias propiedades relacionadas con la información personal y de los contactos de usuario, como su ID, nombre de usuario, correo electrónico, teléfono y otras más. También incluye un conjunto de métodos getter y setter para acceder y modificar esas propiedades. Básicamente en esta clase se define la estructura de los objetos como tipo usuario que se pueden utilizar para almacenar y manipular la información de los usuarios en la aplicación. Muy bien, ahora vamos con el de Perfil Activity. No explico el de editar imagen perfil porque ese no se terminó de implementar como tal. Muy bien, entonces primero vamos con el método onCreate. Esto, bueno, ya sabemos que es básicamente lo que hace. Luego se inicializa las variables. Luego la función obtener datos. Bueno, en el método onCreate nada más están ubicados los botones. Y los botones lo que hacen es mandar e inicializar las siguientes funciones. Primero, la función de confirmar envío lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo de confirmación antes de la enviada del correo electrónico de verificación. Luego, enviar email de confirmación. Envía un enlace de verificación al correo electrónico del usuario si aún no está verificado y muestra un progress dialog durante el proceso. Luego, el estado de cuenta. Verifica si el correo electrónico del usuario está verificado y actualiza el texto del botón de verificación en consecuencia. Después, establecer el número de teléfono. Este permite que el usuario ingrese un número de teléfono. Luego, bueno, en la función de inicializar variables, pues
se hace lo que se dice en su nombre. Luego, el de obtener datos, la función de obtener datos, lo que hace es que recupera los datos del perfil del usuario desde la base de datos en Firebase y los muestra en los componentes correspondientes de la interfaz de usuario, y ahí están asignados. Luego, la actualización de la información es que actualiza la información del perfil de usuario, por ejemplo, nombres, profesión, dirección, etcétera, en Firebase cuando se presiona el botón de guardar. Ahora un poco de la explicación del SQLite Helper en la sección de SQL. Pues primero tenemos aquí están los nombres de la base de datos, la versión, la tabla de los usuarios, la creación de la tabla de los usuarios. En esta parte se elimina la tabla si existe y se crea una nueva. Esta función pues es para insertar los usuarios. En esta parte se consulta el SQL para seleccionar todos los registros de la tabla de usuario. En este se recorre el cursor y crea objetos usuario SQL con los datos. Y en este cachito se agrega el objeto usuario SQL a la lista y aquí se cierra el cursor. Y en usuario SQL lo único que se hace es que se asignan el tipo de variable a cada uno de estos. La clase inicio, sus componentes principales son el botón de ir a logueo. Lo que hace es que redirige al usuario a la actividad de inicio de sesión. Luego tenemos el botón Login Google. El botón inicia el proceso de autenticación mediante Google. Y Progress Dialog muestra un cuadro de diálogo de proceso mientras se realizan tareas como el registro de usuario en la base de datos. Y el de Google Sync In Client, el cliente que gestiona, es básicamente el cliente que gestiona la autenticación de Google. Luego tenemos el método onCreate, que configura los botones de la interfaz. Se inicializa el objeto out, que es el que se encarga de las operaciones de Firebase Authentication. Se configura el cliente de Google Sync In y utiliza las opciones de Google. También los botones se configuran como Set on Clock Listener para que el usuario pueda ir al formulario de inicio de sesión o iniciar con Google. Luego tenemos el método empezar inicio de sesión Google. Tenemos el método inicio de sesión Google. Inicia el flujo de inicio de Google. Ahora vamos a explicar la función privada de empezar inicio de sesión Google. Lo que hace es que inicia el flujo de inicio de sesión con Google mediante el Sync In Intent. Y ahora, como en el Google Sync ARL, cuando el usuario realiza una acción, por ejemplo se autentica o cancela el inicio de sesión, se captura el resultado. Si el inicio de sesión fue exitoso, se obtiene la cuenta de Google y se pasa al método autenticar Google Firebase. Si hay algún error, se muestra un mensaje con la excepción. Luego, el método de autenticar Google Firebase, utiliza el ID token obtenido de Google para crear una credencial de Firebase. Luego usa out.syncIn, esa cosa, para autenticar el usuario en Firebase. Si el usuario es nuevo, se llama a guardar info bd para registrar los datos en Firebase. Si el usuario ya está registrado, se dirige directamente a la pantalla principal. Ahora el método de guardar info. Muestra un cuadro de diálogo de proceso. Recupera la información de la cuenta de Google, como el correo electrónico y el nombre de usuario. Crea un hash map con los datos de usuario y lo guarda en la base de datos Firebase bajo la colección usuarios. Y también, si la operación es exitosa, se cierra el cuadro de diálogo, se redirige el usuario a Main Activity y se muestra un mensaje de éxito. Si hay un error, se muestra un mensaje. Después, comprobar sesión.
Este verifica si hay un usuario autenticado en Firebase usando Firebase Auth Get Instance Current User. Y por último, el método onStart, que se llama a comprobar inicio de sesión para verificar si la sesión ya está activa cada vez que la actividad es visible. Muy bien, en la clase Internet Activity, lo que hace es que es un Broadcast Receiver que escucha los cambios de la conectividad de red y notifica a través de un callback si la conexión a Internet está activa o no. Primero tenemos al constructor de clase. Este recibe una función onConnectionChange que acepta un boolean como parámetro. Esta función es utilizada para notificar sobre el estado de la conexión a internet. El valor true indica que está conectado y false que no está en la red. En el método onReceive, ese es el método que llama cuando ocurre un cambio en red o la conectividad cambia. El broadcast receive se activa automáticamente por un intent de tipo Connectivity Manager Connectivity Action. Aunque no está. Luego, dentro de este método se verifica el estado de la conexión llamando a la función isInternetAvailable. En el método InternetAvailable, este método obtiene el servicio de conectividad del sistema Connectivity Manager y revisa si hay una red activa y si está conectada o en proceso de conexión. El método devuelve true si hay una conexión activa o en proceso de conexión. De lo contrario, pues devuelve false. Muy bien, en la clase de Login Activity, lo que se hace es que se inicializa las variables en el método inicializar variables. Se inicia los elementos de la interfaz de usuario como los campos de texto, edit text, botones, los buttons y otros elementos como el progress dialog y el objeto Firebase Out para manejar la autenticación. También la acción de olvidar contraseña. El botón Text Olvid Password está configurado para llevar al usuario a la pantalla de olvida mi contraseña. Sin embargo, no lo terminamos de implementar. Ahora iremos con la acción de iniciar sesión. El botón Login invoca al método validar datos, que valida si los campos de correo y contraseña no están vacíos. Si alguno de estos campos están vacíos, se muestra un mensaje TOAS indicando que el usuario debe ingresar los datos. Si alguno de los campos están completos, llama al login usuario para manejar la autentificación con Firebase. Ahora la validación y login con Firebase. En el método login usuario se utiliza with email and password de Firebase Authentication para intentar iniciar sesión con los datos proporcionados por el usuario. Si el inicio de sesión es exitoso, muestra un mensaje de éxito, oculta el progress dialog y redirige al usuario a main activity. Si ocurre un error, se muestra un mensaje de error. Y el manejo de errores: si ocurre un error en el proceso de autentificación, el onFailureListener maneja el error y muestra el mensaje de error. Ok, ahora en el método main, lo que hace, o algunos de los puntos claves que se hace en esta clase, es el Broadcast Receiver para conectividad a internet. La aplicación escucha los cambios en el estado de la conexión a internet si está conectada, carga datos desde el Firebase. Si no hay conexión, pues recupera los datos de SQL como respaldo. Luego el Shared Preference se utiliza para almacenar nombre de usuario de los usuarios que han usado sesión. Luego el Fragments y View Pager. El View Pager se utiliza para gestionar las pestañas que contienen los fragmentos. Lo que vimos antes de fragmento usuario SQL para el método sin conexión, fragmento chat para el chat, fragmento usuario para la lista de usuarios en línea. Y el tab layout ayuda a cambiar entre las pestañas. Luego tenemos el Firebase Database.
que la aplicación recupera los datos de los usuarios desde la referencia usuarios en Firebase y los usuarios se guardan en SQLite para su acceso sin conexión si es necesario. Y tenemos lo de SQLite. Si la aplicación detecta que no hay internet, carga y muestra los datos desde SQLite. El SQLite Helper se utiliza para gestionar la base de datos SQLite, incluyendo la inserción, recuperación y eliminación de datos de los usuarios. Y las opciones del menú que tiene esta aplicación. Y en esta parte simplemente se carga la animación del inicio de la. Y bueno, aquí están todos los XML. No creo que sea necesario explicarlo de cómo se componen. También cabe resaltar que evidentemente se necesitaron de unos JSONs de Firebase, que serían estos.